El concepto de corrección política ha sido usado en redes sociales de las maneras más disparatadas posibles, pero dejando fuera al troll, que vive en su cueva de comentarios más o menos mordaces, quisiera enfocarme en quienes se aventuran en comentarios sobre tramas o personajes, apuntando como un defecto la inclusión de determinados grupos o el abordaje de ciertas temáticas, bajo el cargo de ser políticamente correctos. Hace un tiempo se armó un gran lío con la película de la Capitana Marvel, un debate que haría sonrojar a cualquier persona mínimamente alfabetizada, pero el machismo no distingue grado de colegiatura, siendo además invisible para quien lo practica, y esto es particularmente molesto. Que no reconozcan desde dónde hablan, que no se asuman como conservadores, que crean que están siendo objetivos, que todos los que opinan distintos son progres pagados por George Soros. Pero fuera del ladrido cotidiano, escogen con pinzas a quienes atacar. Ayer fue Brie Larson, hoy es Greta Thunberg, porque sin duda Keanu Reeves opina igual que ellas, o DiCaprio, o Harrison Ford. Y no vemos a ninguna clase de estos pelotudos, personas con exceso de tiempo libre, intentando boicotear alguna de sus películas o debatiendo sobre si Keanu tiene el trasero muy caído o poco turgente como para volver a ser John Wick. En fin, el ataque terminó centrándose en que mostrar a un personaje femenino así de poderoso era una estrategia de Marvel para cumplir con los supuestos requerimientos de la corrección política, que indican que debe haber una mujer que luche a la par con los hombres y al mismo tiempo no esté sexualizada, lo que al parecer es mucho pedir para esta gente. Que asumieran aquello como inclusión forzada es molesto, porque dan por sentado o consideran correcto que en el mundo existan grupos condenados a roles secundarios: los pobres, los huérfanos, las mujeres, los pueblos originarios, los homosexuales o los afrodescendientes. Pero esto, que es brutal, no me parece lo más inconsistente. Porque ok, mandemos algunas neuronas de vacaciones, sigamos por un minuto el razonamiento de estas personas, finjamos que estas jerarquías son inamovibles y que trascienden la historia humana. Lo que más me llama la atención es que no ataquen por las mismas razones a otros aspectos del universo Marvel que sí coinciden con su definición de corrección política, y de forma más que evidente, es decir, que buscan congraciarse con la ideología dominante. ¿Quiénes salvan ese universo completo? En particular dos varones, hombres blancos por supuesto, pero no cualquier clase de hombre blanco. Todos le debemos la existencia a un soldado gringo ultra mega patriota y a un empresario armamentista, egocéntrico y hedonista. Trump y sus groupies aplaudirían de pie. Pero claro, para una mentalidad conservadora la corrección política está en incluir a una mujer tan fuerte como Thanos. ¿Esto es nuevo? Para nada. Puse un ejemplo del cine por lo conocido y reciente del caso. Esta clase de jaleos también ocurren en la literatura, en donde cualquier inclusión, por ejemplo, de mujeres en antologías es tachada como forzada o políticamente correcta, sin siquiera considerar su calidad. También encontramos mantras vaciados de sentido, como por ejemplo entre cierto fandom que repite eso de que las mujeres no escriben ciencia ficción porque es algo más racional y varonil y prefieren dedicarse a la fantasía porque son más sensibles y les gustan más los magos y los unicornios. Esto, que es compartido por escritores y críticos de tercera o cuarta línea, no está tan lejos de prejuicios presentes en géneros más canónicos, porque como dije, la resistencia a los cambios no discrimina por talento ni capacidad intelectual. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque El fin de las flores, de Michael Sandoval, nos cuenta una historia cuyo telón de fondo es el cambio cultural y las tensiones que genera el evolucionar en términos morales y conductuales. También porque la novela nos muestra una sociedad en tensión, entre grupos conservadores y otros que por diversas razones impulsan importantes reformas sociales. Por ello, los temas tocados de manera sistemática por esta historia podrían incomodar a quienes no se asumen aún como conservadores y apuntan con el dedo a cualquiera que denuncie conductas permitidas o promovidas por la ideología dominante, con argumentos tan blandos como esos progres se creen moralmente superiores, etc. En lugar de sincerarse y reconocer que les molesta el cambio, sobre todo si ese cambio afecta a aquello que consideran como sus privilegios naturales. Ahora bien, intentaré referirme a la trama sin revelar ninguno de los varios giros que esta toma. Nos encontramos en un universo de fantasía medieval, donde lo sobrenatural existe, pero su recuerdo es difuso, casi legendario, apareciendo en instancias muy precisas, lo que permite un buen desarrollo de los conflictos sin recurrir al deus ex machina. Si bien la novela narra tiempos diversos, su presente ocurre durante un periodo de tensión social y cambios culturales importantes. En lo concreto, en un continente llamado Arieta, una ley dictada por el rey anterior llamada la Nueva Orden ha prohibido las denominadas viejas costumbres. Estas son la esclavitud, las relaciones sexuales con menores de edad y además ha equiparado los derechos entre hombres y mujeres. Lo que, como se imaginarán, molesta bastante a algunos ciudadanos con banderitas en su bio de Twitter y que no temen ser políticamente incorrectos. La novela inicia con Darien, una menor que despierta en mitad de la noche mientras sus padres yacen muertos en la habitación contigua. Volker, su abuelo, ha venido a rescatarla de un asesino y violador de niños que acumula una buena cantidad de víctimas en varias localidades cercanas. En paralelo seguimos a dos agentes del rey, llamados sabuesos en este mundo, y que son lo más parecido a detectives modernos, que investigan los asesinatos porque la corona necesita demostrar que el responsable es una sola persona, y que esto no se debe a una reacción natural o instintiva de la población que no puede reprimir impulsos biológicos prohibidos por la ley. También se nos presenta a Belhar, un reservado contrabandista que busca desentrañar los misterios de los Skimmers, unos personajes legendarios cuyas habilidades aún no están del todo claras.
Y mientras las diferentes tramas van urdiendo el argumento de la novela, nos enteramos de qué manera los sacerdotes de la iglesia de Gorion confabulan contra el rey, buscando el retorno de las viejas costumbres que entienden como intrínsecas de la naturaleza humana, es decir, fruto de la voluntad de su Dios. Pero claro, lo que en realidad buscan es mantener sus privilegios en cuanto a la esclavitud y sistemático abuso sexual de niñas y niños, huérfanos o abandonados que acostumbraban a educar y entrenar para satisfacer sus inclinaciones, y luego subastarlos entre los miembros de tan conspicua institución. Como vemos, algunos aspectos de esta historia podrían incomodar a lectores aferrados a opiniones o conductas promovidas por actores aún influyentes en nuestra sociedad, lo que sin duda es un efecto intencional, y que la convierte en un buen regalo para ese familiar que después del segundo trago comienza a dar la lata y a ganarse una deportación al planeta de los simios. El autor deja ver su talento narrativo sin aspavientos, así como su oficio en la elaboración de una historia compleja, es decir, con tramas que se acercan progresivamente pero con un ritmo pausado, a la vez que intercalan eventos del pasado que dibujan a personajes verosímiles, profundos, y con los cuales es posible empatizar sin necesidad de identificarnos infantilmente con ellos. Además, su estructura episódica nos recuerda lo mejor de la novela folletinesca, por el manejo del suspenso al final de cada capítulo, eso que hoy llaman cliffhanger, muy propio de las series televisivas. Y por último, pero no menos importante, la novela está escrita en un lenguaje sencillo aunque no le falte profundidad y momentos de lirismo, lo que permite una lectura bastante fluida. Hay que señalar que a pesar de lo escabroso de algunos sucesos que acercan la novela al género del thriller, la narración encuentra un equilibrio en sus descripciones más violentas, sin caer nunca en el facilismo del porno de la desgracia y el sufrimiento. Aquí no encontramos chantaje emocional ni descripciones en exceso morbosas, ni la instrumentalización de la legítima indignación de grupos postergados. La obra nos invita sutilmente a generar el distanciamiento con nuestra realidad, permitiendo que la contemplemos de manera crítica. Por ello, El fin de las flores es un excelente ejemplo de cómo la fantasía puede utilizar sin problemas la contingencia como base temática, en este caso el abuso de menores, el discurso patriarcal que subyuga a la mujer, la desconfianza con los extranjeros, la corrupción eclesiástica, etc. Todo esto sin afectar su calidad formal ni quitarle originalidad a la construcción de personajes atractivos y variados, inocentes y sencillos, atormentados por la culpa, rotos en su moral o en su espíritu, monstruos profundamente dañados, pero a la larga todos víctimas de las viejas costumbres impuestas por un dogma y defendida por sus privilegiados. Cualquier semejanza con nuestra realidad es pura coincidencia.